13 y 11 minutos y vamos ya a hablar de todo lo que os he comentado al principio en el sumario de nuestro directo Marca Madrid Sierra de este martes 10 de julio de 2018, en el que vamos a hablar de ese libro que ha presentado Fernando Torres en el día de hoy, un libro audiovisual en su gimnasio, en la zona de Acacias, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, ahora nos lo va a decir nuestro compañero, nuestro colaborador también y es uno de los top periodistas de Onda Cero, aquí en la Sierra, y que ha sido el encargado de realizar este libro, es Juan Antonio Tirado. Juan Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues vamos a hablar con Juan Antonio Tirado, que ha sido el autor de este libro que se ha presentado en la mañana de hoy sobre el niño, sobre Fernando Torres. Bueno, Juan Antonio, antes de preguntarte un poquito de qué va el libro, bueno, no te voy a preguntar mucho porque no hay que hacer spoilers, ¿no? Bueno, sí, pero podemos contar un poco cuál es la historia del libro, ahora te la cuento un poquito. Bueno, pero un privilegio, supongo, para ti haber podido escribir el libro sobre el niño, ¿no? Pues la verdad es que sí, fue hace 2 años la historia, cuando comenzamos a tener contactos con Fernando Torres. Le propusimos hacer un libro electrónico, un libro multimedia, a través de la plataforma de Apple, que nos da la posibilidad de hacer iBooks multimedia, donde metes vídeos, fotografías, galerías de fotos y además texto, lógicamente, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad le pareció algo muy... Torres tiene muchos libros, tiene 6-7 libros publicados, pero ninguno de estas características, ¿no? Entonces hablamos con él y preparamos un proyecto que, ya digo, empezó hace 2 años, en el 2016, y en principio queríamos terminarlo para finales del año pasado, porque la intención era haberse despedido el año pasado. Pero las circunstancias del fútbol le prorrogaron un año más en el Atlético de Madrid, con lo cual decidimos posponer la salida del libro electrónico, contando lo que iba a pasar en ese último año y con su despedida, y es hasta donde hemos llegado. Pero es un libro que además no nos vamos a desvincular de él todo el equipo que lo hemos estado haciendo, porque eso, al ser un libro interactivo, podemos actualizarlo en cualquier momento. Entonces, a partir de hoy ya estamos preparando la actualización donde se habla del Sagan Tosu, que es el equipo japonés al cual se va a ir Fernando Torres a partir de este fin de semana. El próximo sábado ya se marcha a la Liga Japonesa, que ya ha empezado la Liga Japonesa, y prácticamente va a ser llegar y empezar a jugar ya mismo, o sea que ahí no va a haber pretemporada alguna, ¿no? Entonces, por lo que nos cuentas, Juan Antonio, él tenía intención el pasado año de dejar el Atlético de Madrid porque pensaba que iba a retirarse en el Atleti. Tenía intención de dejar el Atlético de Madrid ya la temporada pasada. Si lo mismo que ha pasado este año, tenía la intención el año pasado de marcharse a un equipo fuera del continente europeo. Él no iba a continuar en Europa. Bueno, el camino que han seguido pues tantos cientos de jugadores del fútbol español, que ya lo empezó aquella quinta del buitre marchándose a México, si no te acuerdas de aquella historia. Pues a partir de ahí, bueno, pues hemos visto como ha habido un peregrinaje a diferentes ligas. No ha sido el caso de Raúl, por ejemplo, digo como otro gran mito del fútbol español, que sí que se marchó a la liga alemana y que antes de recalar en el fútbol norteamericano, pues dio sus últimos coletazos en el fútbol europeo, ¿no? Aquí Torres lo ha hecho como Andrés Iniesta, dejando el fútbol en activo y marchándose a unas ligas menores, pero donde, aparte que están muy bien valorados, económicamente me refiero, pero para ellos es como quitarse ya la última espinita que les queda. Y además Torres no se marcha excesivamente mayor, fíjate, está hablando de 34 años, que es los mismos años que tiene Cristiano Ronaldo, que va a renovar por el Real Madrid o digo a renovar su historia o no, y se puede marchar la Juve para seguir jugando con 34 años. Pero hay otros casos que con 30 ya se retiraban del fútbol. Entonces, bueno, va un poco dependiendo también del físico del futbolista, lo que le permita continuar compitiendo a un nivel o a otro nivel, ¿no? Bueno, pues Torres ha anunciado esta mañana precisamente que en este presentación del libro audiovisual que se va a un equipo japonés, como nos acaba de decir Juan Antonio Tirado. Lo vamos a escuchar. Tengo muchas opciones. Desde que anunciamos que lo íbamos a continuar en el Atleti, hemos tenido muchas propuestas de todos los continentes. Se va a Japón, se va a jugar, donde también Iniesta se va a Japón. Bueno, dos jugadores que han sido emblemáticos en la Liga Española, sus respectivos equipos. ¿Qué destacarías tú de Torres en estos 2 años que has estado pues elaborando el libro con él, muy en contacto con él? Un hombre ya con 34 años, como dices tú, pero que desde chaval, desde que debutaba con el Atlético de Madrid, creo que con 17 años, siempre ha demostrado una madurez y que tenía la cabeza muy bien asentada, creo yo, por sus declaraciones.
Pues muy bien amueblado, tú lo has dicho, el que tenía la cabeza Fernando Torres. Desde el principio, yo he tenido oportunidad ahora estos últimos meses de ver muchos vídeos de él, de sus inicios. Hablaba igual que hablaba ahora, o sea, es un tío además con el que sí que te puedo decir que si varios de los reportajes que hemos hecho a lo largo del libro, no te creas que he tenido que cortarle mucho y hacer muchas ediciones porque se equivocara, no, todo lo contrario, es un tío que tiene muy claras las cosas que cuenta, las cosas que dice, cómo lo dice y no se equivoca, pero es algo, esa locuacidad que ha tenido siempre desde muy pequeño, o sea, desde muy pequeño es muy locuaz y ha hecho pues apreciaciones y valoraciones de lo que le pasaba en cada momento de una manera increíble. A mí me ha parecido un tipo entrañable, ¿eh? Yo que le he tenido oportunidad de ver un poco en familia, con sus padres, porque hemos grabado en su casa. Grabamos también en la sede de la Federación Española de Fútbol, grabamos en el Estadio Vicente Calderón y hemos tenido los últimos coletazos ya en el Metropolitano. Le he visto entre los suyos y es un tipo muy entrañable, un tipo muy normal dentro de lo que puede ser un futbolista de élite. Pues fíjate, Fernando Torres está catalogado en el 2013 estaba entre los 50 futbolistas más ricos del mundo. Con eso quiero decir que estamos hablando de un personaje que ha estado muy bien pagado dentro del mundo del fútbol y que además ha pasado a la historia con goles como el que marca Alemania en la final de la Eurocopa, que nos da la segunda Eurocopa al fútbol español, pues pasando a la historia con goles muy importantes. Quizá sus aportaciones luego no fueron tan decisivas, a lo mejor en el Mundial de Sudáfrica, pero sí que tuvo su importancia. Llegó también lesionado, hay que recordar a ese Mundial, o la de la siguiente Eurocopa. No fueron tan decisivos, pero sí que su participación al final marcó un hito. Pero obviamente el gol que le hace a Alemania, ese pasará a los anales de la historia como el gol que hizo Marcelino, ¿no? Y que nos dio la Eurocopa, aquella Eurocopa en blanco y negro, ¿no? Fue campeón de Europa, campeón del mundo, con la selección española. No sé si te ha contado que le faltará algo, tenemos que leerlo en el libro. Algo que bueno, la verdad es que no le faltan títulos, porque luego con el Chelsea gana, o sea, el Chelsea, fíjate que es una etapa que no se le ha valorado mucho, la gente habla de su etapa del Liverpool, pero al final con el Liverpool no gana nada, y con el Chelsea es donde gana la Europa League, gana la Champions, o sea, con el Chelsea gana una copa de Inglaterra. Con lo cual, con el Chelsea es cuando empieza a acariciar los títulos, ¿no? Y encima estuvo más o menos un tiempo similar en el Chelsea, igual que en el Liverpool. Además, fue el fichaje más caro que hacía la Premier League cuando le fichan del Liverpool al Chelsea en la historia de la Premier, en ese momento. Ahora ya no, pero en ese momento sí que lo era, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que Fernando Torres ha tenido muchas etapas importantes. La última etapa en el Atlético de Madrid consigue además un hito que también es muy importante. No había conseguido tampoco ningún título con el Atlético de Madrid, a excepción del ascenso de categoría de segunda a primera división, y consigue ganar una Europa League para despedirse, ¿no? Y eso yo creo que para él ha sido muy importante, aunque su participación ahí tampoco haya sido excesivamente decisiva. Sí que ha sido con partidos clave, con goles como contra el Lokomotiv o con participación en ciertos detalles. Bueno, pues han sido momentos muy importantes en su carrera. Su espinita, que es como comenzamos el libro, y él quería comenzarlo por ahí, quería comenzarlo con una derrota. Y el libro arranca, el capítulo 2, arranca con la derrota contra el Real Madrid en la final de la Champions. Luego hacemos un flashback ya en el tiempo y vamos a su infancia, ¿no? Pero el libro arranca en ese momento. Tenemos episodios en el libro donde hemos podido hacerle entrevistas muy personales y que cuenta cosas muy personales. Y yo, si te parece, te voy a poner aquí al micro, te voy a poner, por ejemplo, una de esas entrevistas que le hemos hecho en su casa, en su entorno familiar más cercano, allí con sus padres, donde además tiene un pequeño museo en la casa de sus padres, que viven aquí muy cerquita, en Villafranca del Castillo, que es la casa que él compra, familiar. Ellos se van a vivir ya cuando empieza a ganar dinero en el Atlético de Madrid, compra ese chalet unifamiliar y deja la casa de Fuenlabrada, que es donde ellos habían vivido todos los años. Y él se iba a vivir con sus padres ahí, a Villafranca del Castillo, en Villanueva de la Cañada, ¿no? Y bueno, luego ya cuando se casa ya se va a vivir a la finca, y bueno, su periplo ya por el fútbol inglés, por Italia y ahora por Japón, pues él ha tenido menos posibilidades de quedarse en un sitio concreto, ¿no? Pero la casa de sus padres, que está ahí de referencia, tiene un pequeño museo, y su padre ahí guarda las botas
de oro, de plata, porque él, fíjate, en el Mundial de Brasil, la Confederaciones, en la Confederaciones gana la bota de oro, siendo el máximo anotador. Entonces, bueno, pues al final tiene títulos ahí que incluso a nivel individual muy curioso, ¿no? Pero es verdad que escuchamos momentos como este. Pues mira, mi familia no ha sido una familia tradicionalmente muy seguidora del fútbol. En mi casa no se veía fútbol. Pero tenía a mi abuelo materno, Eulalio, que vivía en un pueblo, en Valdeavero, y era aficionado del Atleti. Entonces yo tengo los recuerdos de ir a ver a mis abuelos y llegaba el día del partido y vámonos al bar a ver el partido, porque en aquel entonces no se veían en las televisiones, teníamos que ir al bar a ver el partido y que no coincidiera con el partido del Madrid, pues entonces no se ponía. Entonces íbamos a verlo, yo lo veía sufrir, entraba, acababa de empezar el partido y se iba, vamos a dar un paseo, y entre una cosa y otra acababa el partido y no lo había visto. Y abuelo, pero ¿por qué quieres venir a ver al Atleti si no lo ves? Es que sufro mucho porque mira, y bueno, me iba explicando un poquito la historia del Atleti, de lo que él había vivido, de lo que le habían contado, porque bueno, fueron años complicados donde apenas se podía ver fútbol. Y recuerdo un plato que tenemos ahí, ese es el plato que a mí me hace preguntarle qué significa el Atlético de Madrid, donde yo recuerdo ese escudo como un escudo de un equipo de fútbol y donde mi abuelo le va dando contenido y me va explicando lo que significa para él. Y yo digo, pues yo soy así, yo quiero ser del Atleti porque yo pienso así, pienso que las cosas hay que lucharlas, que hay que trabajarlas, que un obstáculo no se puede convertir en una excusa, que aunque no seamos los mejores, para nosotros sí que lo somos, porque lo damos todos. Un poco el mensaje que siempre queremos llevar de lo que es ser un atlético, ¿no? Un luchador, un inconformista, una persona que lo intenta una y mil veces hasta que lo consigue. Y pues eso sería con 7, 8 añitos. A partir de ahí yo empiezo a ver los partidos del Atleti, empiezo a jugar más al fútbol, porque apenas jugaba al fútbol en el barrio, y con 10 años entro en la cantera del Atleti. Tengo la oportunidad de hacer la prueba, voy a hacer la prueba, me cogen y lo primero que hago es llamar a mi abuelo. Mi abuelo ha encantado, imagínate. Seguro que lo primero que hizo es salir ahí al pueblo, a la plaza, y contárselo a todos sus amigos y a presumir. Bueno, pues hay un fragmento del libro, la verdad es que es muy curioso, ¿eh? Y este tipo de entrevista, que es una entrevista que hice muy personal, es una entrevista inédita, ¿no? Entonces ahí los que adquieran el libro van a encontrar muchas cosas que a lo mejor están en internet, que están en su página web. Aquí lo van a encontrar todo ordenado, esas fotografías ordenadas cronológicamente. Y toda esa historia paralela que vamos contando, pues, o que va contando Fernando a través de nuestras preguntas, pues hace que rescatemos anécdotas que a lo mejor no ha contado en otras ocasiones, o que se ha contado de pasada, y de alguna manera lo que hacemos con este iBook de 222 páginas concretamente, pues es aglomerar toda esa historia, que repito, a lo mejor tú te vas a redes sociales, los vídeos que hemos sacado de los goles, pues están ahí, están en YouTube, o sea que no es que en ese caso no pones nada que no sea nuevo, ¿no? Pero hay que buscar el vídeo de, yo que sé, del gol que le marca en este caso, el gol que marca el Betis, que es un golazo al estilo Van Basten, que le comparan prácticamente con Van Basten. Entonces, bueno, pues hay ciertas cosas que es más difícil encontrarlas y que de alguna manera en el iBook hemos conseguido resumirlas. Y a mí me parece que te contar yo, me parece que está bien, después de 2 años currando en esto, pues, me parece que está muy bien. El extracto que nos has puesto desde luego muy bonito y da seguramente una pista de lo que es el libro en su totalidad. Un tipo sencillo, como te has dicho, un hombre que ha llegado al top del fútbol español, que a pesar de que haya ganado mucho dinero nunca se parece que se le ha subido a la cabeza, nunca ha tenido excesos ni en sus declaraciones. Y si los ha tenido, no los ha demostrado mucho. Por eso. Fíjate, ha tenido la novia de toda la vida. Lo que hace un futbolista, lo primero que hace cuando tiene dinero es cogerse a la modelo de turno, claro, para presumir. No, él sigue con su novia de toda la vida, además en la despedida del Metropolitano veíamos cómo estaban sus hermanos, que su hermano, y además agradeciendo a sus hermanos el que les ayudaran en esa época a ir a poder entrenar cuando era pequeño, a su madre, a su padre. Se recuerda mucho a su abuelo fallecido también, entonces bueno, pues ese tipo de cosas son muy importantes. Tiene un hueco también destacado, por ejemplo, Luis Aragonés en este libro, porque Luis Aragonés para él, aparte de que era uno de sus referentes en el Atlético de Madrid, hay que recordar que le tiene como entrenador en el Atlético de Madrid y le tiene como entrenador en la selección española.
Entonces, bueno, para él es... Fue quien le subió, de hecho, al primer equipo. Sí, es que le sube, con lo cual vive dos momentos muy intensos de su carrera deportiva con Luis Aragonés, ¿no? Y Luis Aragonés le pone muy en su sitio, ¿no? No le deja opción a que se le suba a los bigotes o a las barbas, ¿no? Al propio entrenador. Entonces, bueno, pues eso él lo agradece incluso, ¿no? A día de hoy tiene un recuerdo muy cariñoso de Luis Aragonés y de tantos entrenadores, porque hay que recordar que lo ha entrenado Mourinho, lo ha entrenado Ancelotti, le ha entrenado el propio Simeone, que con el Simeone yo creo que al final de la historia no es que tuvieran excesiva buena relación, pero bueno, tampoco voy a contar nada que no se haya dicho por ahí y que algún contertulio de Radio Marca no haya expresado de forma más o menos abierta las tensiones que ha tenido en ese último tiempo con el Cholo Simeone. Yo creo que porque los dos son dos gallos de pelea. Además hay que recordar que a Torres le hacen capitán del equipo estando Cholo Simeone de jugador, porque le hacen capitán del equipo siendo uno de los más jóvenes de la plantilla. No, ahí se salta la regla del veterano, ¿no? Sino porque era el chaval que venía de la cantera, venía marcando goles, era un poco la estrella del equipo y no dudan en hacerle capitán del equipo, ¿no? Entonces, creo que Torres es un personaje que incluso trasciende más allá del fútbol y más allá incluso del Atlético de Madrid. Es un personaje que yo creo que cualquiera que tú hables de Fernando Torres, por mucho que fuera del Real Madrid o del Barcelona, iba a idolatrar a Torres. No es un futbolista que caiga mal a otras hinchadas, ¿no? Y eso es un detalle, ¿no? Así es. Bueno, a lo mejor hasta te has hecho un poquito del Atleti en estos 2 años. No, mira, yo soy profesional y intento dejar mis pasiones futbolísticas fuera. O sea, yo cuando estoy viendo un partido pues me gusta que gane uno, me gusta que gane otro. Pero la realidad es que vivo muy de cerca estas historias. Este libro, concretamente, bueno, hice otro de Fernando Hierro, que no está publicado porque se lo quedó él para tener todo recopilado todo en su trayectoria en este formato digital, para su familia y para sus historias. Hice uno también de Ángel María Villar, de su etapa tanto como jugador del Athletic Club de Bilbao. Nada de su etapa como presidente, sino como jugador y la etapa del Athletic Club de Bilbao y de la etapa de la selección española. Tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, a Iríbar, a Clemente, a Delgado Meco, a todos esos personajes que estaban alrededor de Ángel María Villar, jugador, y tuve oportunidad de estar en uno de los lugares, uno de los santuarios del fútbol español, como es la cuna de la cantera del Athletic Club de Bilbao. Entonces, bueno, he tenido oportunidad de vivir intensamente, más allá de mis colores futbolísticos, de poder estar cerca de estos personajes que, repito, trascienden más allá de lo que es de lo que son los colores. Y creo que Torres, bueno, pues aparte del Atlético de Madrid, Torres es Liverpool, Torres es Chelsea, Torres es un poquito de Milan. Entonces, bueno, y ahora es del Sagantoso. Ahora somos todos del Sagantoso. Torres siempre, es verdad que ha jugado muchos equipos, pero yo recuerdo la celebración del Mundial por las calles de Madrid y con la bandera del Atlético, que enfadó mucho el Liverpool, eso. Sí, con la bandera del Atlético, porque él se siente del Atlético de Madrid, bueno, gracias a como él ha contado a su abuelo, ¿no? Aquel famoso plato que en el fondo era un cenicero, que lo guarda ahí en su casa, pues para él es muy importante ese tipo de acontecimientos que luego le han marcado en su vida futura, y él seguirá siendo el Atlético que se marche donde se marche. Un jugador de la casa de siempre del Atleti, que aquí tiene el libro escrito por nuestro compañero Juan Antonio Tirado, que ya lo hemos dicho, es un libro digital. Un libro digital que lo pueden encontrar a través de Lightbook Store, es solo para Apple. Aquellos que tengan Android tendrán que esperarse. Yo no sé si va a querer sacar una versión en Android. Si la quiere sacar, yo se la haría gustosamente. La cosa que nunca sería igual que la que nos permite el iBook de Apple por toda la multimedia que te comentaba que podías tener. Se podría hacer una versión un poco más light para Android y sacarla, pero la verdad es que merece mucho la pena. Si tienen Apple o tengan un teléfono o una tableta o un ordenador, se lo pueden comprar. Vale 9,99 y creo que es yo creo que es una inversión para el aficionado al fútbol, ya no al Atlético de Madrid, sino para el aficionado al fútbol, para repasar un poco lo que es la historia del fútbol actual. Hay que recordar que él ha estado nominado también al Balón de Oro con jugadores como Cristiano Ronaldo o Messi.
y él en tercer lugar. O sea, que está hablando de un crack del fútbol mundial que es español. Y eso parece que se nos olvida muchas veces, ¿no? Y lo ponemos lo medimos del mismo nivel, ¿no? Pero nos pasa con Andrés Iniesta, por lo mismo, ¿no? Creo que hay que valorar mucho en el producto nacional y saberlo encuadrar dentro de lo que es el panorama internacional futbolístico que tenemos de jugadores, como es el caso de Fernando Torres, y no me rasgo vestidos al decir que es un gran tipo. Pues fíjate, que son las cosas, las casualidades, dos de los grandes tipos del fútbol español se van a Japón. Se van a Japón, lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, que se van a cruzar en la liga japonesa los dos jugando. Me imagino que se van a fundir un abrazo, y hay que recordar que Torres e Iniesta han tenido una carrera muy paralela, porque incluso ellos, siendo sub-16 y sub-17, juegan con la selección española y ganan las Copas de Europa en esas categorías, siendo los dos ya jugadores de esa selección sub-16 o de sub-17, con lo cual las dos trayectorias de los dos futbolistas a nivel selección han ido muy paralelo. O sea, uno luego hace su carrera en el Barça, él hace su carrera en el Atleti, Liverpool, Chelsea y tal, y Iniesta solo está en un equipo y él está en varios, pero a nivel futbolístico de selección han estado juntos siempre, y yo creo que la amistad que tiene Torres con Iniesta va mucho más allá de ser compañeros de profesión. Yo creo que tienen una excelente amistad, y estoy convencido que cuando se vean en Japón se van a fundir en un abrazo pero sincero, y luego van a pelear los dos, cada uno por los colores de su equipo en la liga japonesa. Habrá que seguir un poquito la liga japonesa a partir de ahora. No pues sé si Radio Marca ahí tiene ya previsto el seguimiento, estoy convencido que sí, ¿no? Seguro que vamos a recibir noticias de los dos, segurísimo, vamos. Los dos, Iniesta y Torres, dos de los mejores jugadores que ha dado España y que se van a ir a Japón. Y ya por último, Juan Antonio, ¿cuál es el siguiente? ¿A quién te gustaría hacerle un libro? Pues mira, tengo varios proyectos. O sea, ahora mismo estamos trabajando en uno de Vivi Ruano, jugadora de tenis, que además... Ayer estuvo con nosotros aquí en Directo Marca porque presentaba el clinic del torneo Vidal Espinar en San Lorenzo del Escorial. Ella ha sido directora de ese torneo del Espinar. Lo es. Lo sigue siendo. Llevaba ya mucho tiempo, además, ahí haciendo estas labores, ¿no? Entonces, en Vivi Ruano tenemos ahí el proyecto que lo tenemos a punto de terminar. Víctor Sánchez del Amo, que fuera jugador del Real Madrid y del Deportivo de La Coruña, que ganó Copa de Europa con el Madrid, aquella primera Copa del 2008. Víctor Sánchez del Amo luego hace su gran carrera deportiva con el famoso Superdeport. El Superdeport 2, porque hay dos deportivos de La Coruña entre dos épocas. El Superdeport 1 era el de Bebeto, si tú te acuerdas, y luego el Superdeport 2 era este otro donde estaba Víctor Sánchez del Amo, y que, como antes te decía, te he dicho 2008, no, tenía que ser del 98, de 1998. Eso fue, sí. No 2008. Y con Víctor Sánchez del Amo, bueno, pues también con su carrera como entrenador, que también estuvo en el Depor, estaba en el Betis, y bueno, ahí estamos terminando ese libro, y tenemos esos dos libros en ciernes. Luego hay algún que otro proyecto también con el Fútbol Club Barcelona abierto, a punto de cerrarlo, pero bueno, tampoco te puedo decir nada porque no está al 100%, pero sí que tenemos ese. Y de momento nada más, o sea, ahí estamos. Yo no sé si con Bahía, que es la empresa que rige los destinos de Fernando Torres, también tendríamos alguna opción de hacer algún jugador más que ellos tienen. Ahí tienen a Silva, tienen a Kepa, tienen varios futbolistas a buen nivel que también podrían estar interesados en hacer un proyecto de estas características. Muy bien, pues aquí queda presentado ese libro que Juan Antonio Tirado, ese libro digital que ya pueden encontrar en el ebook Store, solo una plataforma para Apple, ¿no? Y bueno, pues nada, enhorabuena, porque sin duda alguna es un jugador que ha hecho historia en España, en el Atlético de Madrid, que lo seguirá haciendo, así que vas a tener que seguir actualizando. Lo bueno de este tipo de formatos es que nunca te desligas del personaje. Yo la verdad que conmigo Fernando ha sido en este caso muy cariñoso y hemos tenido una estrecha relación, y es un tío que cae bien a la primera y que es muy fácil de entender. Y fíjate que además ha sido un traje a medida, porque este tipo de iBooks, este tipo de libro electrónico es un traje a medida. O sea, ¿qué quieres que te hagan con tu carrera deportiva? ¿O cómo quieres que te la cuente? Yo te la cuento. O sea, no es que yo le imponga un proyecto y no, el esqueleto lo hacen ellos, luego nosotros nos encargamos de hacerlo, ¿no? Pero el proyecto inicial parte lógicamente del protagonista, porque es al final el que quiere guardarse este recuerdo, porque además este es un recuerdo muy importante, incluso es un libro muy factible para verlo con niños pequeños, ¿no? Porque es un formato donde ya están acostumbrados al iPad, a mover, a coger y tal, y este es un formato donde no hay mucha, si quieres puedes leer mucho, pero si no quieres no, y hay más de 3 horas de vídeo, de entrevistas, o sea que se ven varias tardes
y tranquilamente disfrutando, y se puede releer, se pueden ver historias según vaya pasando el tiempo. Pues lo dicho, Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti por contarlo. contarme. Gracias. Un saludo.